Esta historia no es solo ficción, es un espejo para muchas de nosotras. ¿Desde qué lugar del mundo la estás viendo? Te leo en los comentarios. Nunca había sentido tanta vergüenza en su vida. Linda estaba allí, con su vestido de segunda mano y su sonrisa forzada, parada en medio de la terraza iluminada por luces cálidas, rodeada de copas finas, carcajadas falsas y perfumes que olían a superioridad. Pensó que sería solo otra noche donde fingiría encajar, donde podría pasar desapercibida al lado de su media hermana Camila, esa que siempre había vivido para recordarle su lugar, abajo. Pero no, esa noche no iba a olvidarla nunca. Luis, su ex, alzó la voz con esa sonrisa cínica que usaba cuando quería destruir a alguien sin ensuciarse las manos. ¿De verdad creíste que me gustabas? Fue una apuesta, Linda, una maldita apuesta. El silencio se hizo en la fiesta. Solo se escuchó el hielo chocar contra el cristal de un trago recién servido. Ella sintió cómo las miradas se clavaban en su espalda, cómo el suelo parecía inclinarse bajo sus pies. Camila aprovechó el momento como una serpiente que huele sangre. ¡Ay, hermanita! Ni siquiera valías la pena como chisme. ¿Quién se enamora de una camponesa descartable? La risa general no tardó. Linda sintió las mejillas arder, pero no de timidez, sino de rabia. Quiso correr, gritar, desaparecer, pero algo dentro de ella, tal vez el último pedazo intacto de dignidad, se rebeló. Pues qué suerte que ya no me interesa, porque ahora estoy con alguien que sí vale la pena. Pablo López, soltó, casi sin pensarlo, con una voz más firme de lo que esperaba. El nombre cayó como una bomba. Por un segundo, el silencio volvió, más tenso aún. Alguien dejó caer una copa que se rompió en el suelo. Luego estallaron las risas. Risas secas, incrédulas, mordaces. Camila se doblaba de la risa, sujetándose el estómago. ¿En serio? ¿Tú, con el CEO más deseado de la ciudad, estás loca o drogada? Linda no se movió. Mantuvo la mirada fija en su hermana, temblando por dentro pero sin ceder un centímetro. Mentir sobre el herdeiro de la capital te va a salir caro, soltó Camila, con veneno en cada palabra. Entonces ocurrió lo impensado. Una voz grave, conocida solo por las portadas de revista y los noticiarios económicos, se alzó desde la entrada. Sí, ella es mi novia. Pablo López, impecable, con traje negro y expresión indescifrable, avanzaba entre la multitud. Nadie respiraba. Camila, pálida, dio un paso atrás y se desplomó. Linda no supo si correr o quedarse. Lo único que pudo hacer fue quedarse quieta, con el corazón martillándole las costillas. ¿Qué acababa de pasar? La fiesta se transformó en un susurro generalizado. Todos murmuraban, chocaban miradas, sacaban sus teléfonos como si necesitaban registrar la escena antes de que se desvaneciera. Linda apenas podía sostenerse en pie. Sentía el pulso en la garganta y las piernas flojas como si fueran de papel. Pablo se acercó con pasos firmes, cruzando el salón como si no le importara nada del caos que acababa de causar. Su presencia imponía respeto, y aunque apenas había dicho unas palabras, bastó para que toda esa gente que la había despreciado empezara a mirarla con otra expresión, una mezcla de asombro y sospecha. «Ven conmigo», dijo sin alzar la voz, pero dejando claro que no era una sugerencia. Linda parpadeó sin entender. Pensó que era una trampa, que él se iba a reír también, que todo era una cruel broma más elaborada. «¿Ahora vas a humillarme tú también?», preguntó con los ojos húmedos pero orgullosa. Pablo no respondió, solo extendió la mano. No había sonrisa en su rostro, pero tampoco burla, solo una determinación helada, firme. Alguien detrás de ella soltó un «esto se puso bueno», seguido de risas nerviosas. Linda tragó en seco. Dio un paso, luego otro, hasta que su mano rozó la de él. Y antes de que pudiera arrepentirse, él ya la estaba conduciendo fuera del salón,
atravesando miradas, cámaras e incredulidad absoluta. Una vez en el coche, negro, impecable, silencioso como un ataúd de lujo, Linda giró hacia él con el pecho subiendo y bajando como si hubiera corrido un maratón. ¿Qué fue eso? ¿Estás loco? ¿Qué estás haciendo? Pablo no la miraba. Encendió el motor con calma y comenzó a dirigir el auto por la avenida oscura, lejos da festa, lejos das risadas, do escarnio. Ya dijiste que eres mi novia. Ahora asume el papel. Linda lo miró como si estuviera frente a un extraterrestre. ¿De qué hablas? Era una mentira. Lo dije porque tu orgullo necesitaba algo para no romperse frente a todos. Lo entiendo. La voz de él era serena, como si estuviera hablando de negocios. Linda se cruzó de brazos, aún más confundida. ¿Y tú por qué te prestas para esto? No me conoces, no te debo nada, ¿o es algún tipo de castigo? Fue ahí que Pablo la miró de frente, y sus ojos, oscuros, tenían algo más que frialdad, tenían urgencia, dolor. Mi abuela está muriendo, y lo único que desea antes de irse es verme casado. El silencio dentro del coche fue brutal. Solo el ruido sutil del aire acondicionado rompía a tensión. Linda no supo qué decir. ¿Esto era real? ¿Un hombre como él, pidiéndole ayuda a una desconocida que acababa de mentir sobre su relación? Entonces Pablo agregó, si vas a ser mi mentira, al menos que nos beneficie a los dos. Linda parpadeó varias veces, como si necesitara procesar de nuevo lo que acababa de escuchar. La ciudad pasaba fugaz por la ventana del coche, pero nada parecía más veloz que el torbellino en su cabeza. ¿Estás diciéndome que quieres que finja ser tu novia delante de tu familia? Pablo mantuvo la vista al frente. No solo mi novia, mi prometida. El corazón de Linda dio un salto, su respiración se trabó y sintió que una carcajada histérica se le atoraba en la garganta. ¿Estás enfermo o qué? ¿Quién hace eso? Él giró ligeramente la cabeza, con esa calma que solo los que están acostumbrados a tener el control pueden sostener. Alguien que no tiene tiempo para explicaciones innecesarias. Te ofrezco 50 millones. La frase cayó como plomo. Linda lo miró con la boca entreabierta. No era una broma. Pablo hablaba en serio. ¿50 millones? ¿Por qué? ¿Qué gano con esto? ¿Exponerte? ¿Arruinarte? Pablo se encogió de hombros con tranquilidad. O puedes usarlos para empezar de nuevo, para hacer lo que quieras con tu vida, poner a todos esos que te humillaron en su lugar. No es tan difícil de entender. Linda bajó la mirada. No era solo por el dinero, era por la oportunidad, por el silencio vengativo, por el poder de mirar a Camila a los ojos sin tener que bajar la cabeza nunca más. Tengo condiciones, dijo de repente, con una firmeza que ni ella sabía que tenía. No serás dueño de mí, no me vas a tocar sin permiso, y si esto se va de las manos, soy libre de irme. Pablo la observó durante un segundo que pareció eterno, luego asintió. Hecho. La tensión se quebró con ese simple gesto. Linda estiró la mano, temblorosa pero decidida. El apretón fue rápido, seco, como dos socios que cerraban un trato sucio pero necesario. Nada más se dijo durante el resto del trayecto. Cuando el auto se detuvo frente a la mansión López, Linda tragó en seco. No era una casa, era una fortaleza, paredes altas, portones de hierro forjado, cámaras por todos lados. Aquello no era solo otro mundo, era otro universo. Pablo no dijo nada mientras la guiaba por el interior. Pasillos largos, cuadros enormes, un olor a madera vieja y poder acumulado. Al llegar a la habitación que supuestamente sería suya, Linda se quedó parada en la puerta, sin saber si entrar o correr. «Aquí dormirás», dijo él, señalando el lugar con indiferencia. «¿Y tú?», preguntó ella todavía con un nudo en la garganta. En la otra ala. «Esto es solo un trato, nada más». La dejó allí, sin más palabras. Linda cerró la puerta, se apoyó en ella y soltó el aire. Todo era demasiado. La cama parecía salida de un hotel de lujo. Las cortinas, pesadas. Los muebles.
antiguos y perfectos. Pero ella no se sentía parte de ese escenario. Era una intrusa, una impostora con un contrato millonario que no sabía si la protegería o la destruiría. Entonces tocó su propio rostro, como si quisiera asegurarse de que seguía siendo ella, Linda, la chica humillada, la que ahora vivía en la mansión del hombre más temido de la ciudad y que por alguna razón no podía dejar de temblar. A la mañana siguiente, Linda no tuvo tiempo de acostumbrarse al lujo. Apenas se había levantado, una mujer elegante con cara de pocos amigos entró sin golpear. La señorita Natalia desea hablar contigo. No dijo quiere, dijo desea, como si fuera una orden sagrada. Linda asintió en silencio. Se vistió con la ropa que encontró colgada en el armario, una blusa de seda que claramente no pertenecía a su mundo, y siguió a la asistente por los pasillos de mármol. Natalia López, la hermana de Pablo, la esperaba sentada en un sillón amplio como un trono. No se levantó para recibirla, no sonrió, ni siquiera fingió cortesía. Así que tú eres la campesina que ahora se cree prometida. Soltó sin rodeos, con una mirada que podía partir piedra. Linda no respondió. Mantuvo la espalda recta, las manos entrelazadas al frente. Natalia la rodeó como un halcón inspeccionando a su presa. No sé qué hechizo barato usaste, pero no vas a engañarme. Tú no perteneces aquí, y no serás bienvenida. Cada palabra era como un latigazo. Linda quiso responder, pero algo le dijo que no valía la pena. No todavía. Mi abuela está en coma. Cuando despierte, verá esta farsa por lo que es. Y te sacaremos de aquí sin un centavo, remató Natalia, con una sonrisa helada. Linda solo asintió. No era la primera vez que alguien la veía como escoria, pero esta vez algo dentro de ella no se rompió. Se endureció. Horas después, todo cambió. Una alarma sonó en la mansión. Gritos, corredores corriendo. Linda salió de su cuarto en bata, sin entender qué pasaba. «Es la señora López. Está teniendo una recaída», gritó una enfermera. Pablo apareció de inmediato, pálido, agitado. «¿Qué pasa?» No responde. La presión está bajando. No logramos estabilizarla. Fue entonces cuando Linda hizo algo que ni ella misma comprendió. Empujó a los médicos, pidió agujas, aceites y se arrodilló junto a la anciana. «¿Qué estás haciendo?», bramó Natalia empujándola. Pero Pablo detuvo a su hermana. «Déjala». Linda cerró los ojos. Recordó los años en los que estudió medicina de forma clandestina, la abuela que le enseñó terapias ancestrales, las noches en que ayudaba en partos sin licencia. Colocó finamente las agujas, una a una, mientras el silencio llenaba la habitación. A los pocos minutos, la abuela respiró hondo. Luego abrió los ojos. ¿Quién? Todos enmudecieron. Natalia dio un paso atrás. Pablo se llevó una mano al rostro, aliviado. Linda se incorporó, temblando. Nadie entendía nada, ni siquiera ella. Pero la señora López, con voz débil, dijo: Tú no eres una mentira. Tú eres luz». Y volvió a cerrar los ojos, esta vez en paz. Nadie habló, nadie se atrevió. Porque, por primera vez, Linda ya no era solo la farsa de un contrato. Había salvado una vida, y eso, en esa casa, tenía más peso que cualquier apellido. A partir de ese día, algo cambió en el ambiente de la mansión. Aunque nadie lo decía en voz alta, todos sabían que si la abuela estaba viva, era por esa intrusa que antes despreciaban. Pero el desprecio no se disolvió, solo se volvió más sutil. Natalia dejó de atacarla directamente, pero sus miradas seguían siendo cuchillos. Los empleados obedecían, pero con ese aire forzado, como quien acata una orden absurda. Pablo, en cambio, empezó a mostrarse diferente, más cercano, más humano. Un día la sorprendió en el invernadero, regando las plantas, como si intentara aferrarse a algo real en medio de tanto lujo vacío. «No sabía que te gustaban las flores», comentó, apoyándose en una columna.
Linda se encogió de hombros. Me gusta verlas crecer. No traicionan. Pablo sonrió. Apenas. Ella notó que ya no usaba el mismo tono distante de los primeros días. A veces parecía que quería decir algo y no podía, o no debía. Tu técnica, lo que hiciste con mi abuela, ¿dónde aprendiste eso? Linda lo miró, seria. No me pagan por responder preguntas personales. Pablo aceptó el golpe con dignidad. Tienes razón. Pero si alguna vez quieres hablar, aquí estaré. Ella volvió a enfocarse en las flores, aunque sus dedos temblaban un poco, porque por primera vez sentía que algo dentro de ella quería confiar, y eso la asustaba más que cualquier contrato. No tardaron en llegar las consecuencias del nuevo papel que jugaba. La alta sociedad, esa misma que antes la ignoraba, ahora la miraba con burla, con asco disfrazado de sonrisas. Fue durante una cena benéfica que todo estalló de nuevo. Elisa, una socialité elegante, altiva, con labios rojos como sangre seca, se acercó a ella con una copa en la mano y una lengua afilada. Así que tú eres la nueva señora López. ¡Qué interesante! ¿Sabías que Pablo me propuso matrimonio hace 2 años? Linda no se inmutó. No me sorprende. Él parece tener mal gusto a veces. Un murmullo corrió entre las invitadas. Elisa forzó una sonrisa. Una pueblerina jamás será señora López. Puedes ponerte un vestido de diseñador, pero el olor a tierra nunca se va. Linda la miró fijamente. No respondió. El silencio fue su arma. Elisa se retiró, pero la semilla del escándalo ya estaba sembrada. Horas después, en el baño, Linda escuchó a varias mujeres burlándose de su acento, de su ropa antes de llegar a la mansión, de su farsa de compromiso. Respiró hondo, se lavó las manos lentamente, se miró al espejo y sonrió, porque ya no era la chica que lloraba en fiestas. Ahora sabía jugar con las reglas del enemigo y estaba dispuesta a llegar hasta el final. El día del supuesto matrimonio llegó envuelto en tensión. Nada en esa ceremonia era verdadero y aún así todo estaba cargado de emoción. La iglesia estaba adornada como para una boda real, con flores blancas, fotógrafos escondidos y una atmósfera digna de cuento, aunque Linda sabía muy bien que no era una princesa. El vestido, elegido por Natalia para hacerla ver menos vulgar, la apretaba en el pecho como si quisiera recordarle que no pertenecía ahí. Pablo la miraba desde el altar con una mezcla de curiosidad y respeto. Ella, sin embargo, no podía pensar con claridad. Algo no encajaba. Desde la noche anterior había sentido que algo raro se tramaba, un rumor, una tensión demasiado forzada. Y no se equivocaba. Minutos antes de la ceremonia, una de las empleadas se acercó a ella con el rostro pálido. Hay un problema, pero no puedo decírselo aquí. Solo tenga cuidado con lo que va a encontrar en su cuarto. Linda corrió, levantándose el vestido, y al llegar encontró la escena. Un mendigo dormido en su cama, semidesnudo, rodeado de botellas. Gritó, llamó a Pablo. Natalia llegó justo después, con el rostro lleno de falsa sorpresa. ¿Esto es lo que haces en la mansión? ¿Con quién más te acuestas? La trampa estaba servida. Querían ensuciarla, manchar su imagen frente a todos. Pero esta vez, el tiro les salió por la culata. Camila, ebria de celos y de vino barato, había sido quien había sobornado al mendigo. Pero algo salió mal. La cámara de seguridad mostró claramente que fue ella quien entró al cuarto antes que nadie, arrastrando al hombre y cerrando la puerta con llave. Pablo no necesitó más pruebas. En el altar, con los invitados esperando, mostró el video en una pantalla improvisada. El silencio fue total. Camila, vestida de gala, con maquillaje caro y sonrisa forzada, aparecía en el video arrastrando al indigente como si fuera un mueble. Algunos soltaron risas incómodas. Otros se taparon la boca. Camila intentó gritar que era un montaje, que todo era falso, pero nadie la creyó. En la misma iglesia fue escoltada afuera por su propio padre, que no pudo sostenerle la mirada.
Linda, por su parte, permaneció en pie. No lloró, no gritó, solo miró a todos con esa misma serenidad que había aprendido a fingir. Luego, caminó hasta Pablo, y con voz baja pero firme, dijo: «Ahora entenderás lo que cuesta callar un escándalo». Él la miró, sabiendo lo que venía. «¿Cuánto quieres?» «Lo suficiente para desaparecer con dignidad», respondió. Y sin esperar respuesta, salió de la iglesia, dejando tras de sí un silencio pesado y una reputación intacta. Con el dinero en su cuenta y la dignidad entera, Linda volvió a la mansión no como una invitada, sino como alguien que sabía exactamente qué valía. No pidió permiso, no se justificó. Solo cruzó el portón principal con la frente en alto y la mirada fija en su objetivo: terminar lo que había empezado. Natalia la observó desde el pasillo como si viera un fantasma. «¿Tú qué haces aquí?», murmuró, intentando sonar firme. Linda la ignoró. Subió las escaleras con pasos firmes y se encerró en su cuarto. Allí, frente al espejo, se quitó el maquillaje, el vestido, los pendientes, todo. Una por una, fue dejando las máscaras que había tenido que usar para sobrevivir en esa casa. Luego sacó su maleta y abrió el compartimiento secreto donde escondía lo único que la conectaba con su pasado: un set de instrumentos de acupuntura, remedios naturales y una vieja libreta con fórmulas médicas. La doctora Noche, como algunos la habían llamado en clínicas clandestinas, nunca había dejado de existir, solo se había escondido. Esa misma noche, cuando la abuela volvió a tener un ataque leve, Linda no esperó instrucciones. Entró a la habitación y comenzó a preparar una mezcla que solo ella sabía. Una de las enfermeras intentó detenerla, pero Pablo intervino. «Déjenla, confío en ella». Las palabras, simples pero contundentes, se clavaron en Linda como un recordatorio. No era una farsa. No lo era más. Pero en medio del respeto creciente y el silencio incómodo que se había instalado en la casa, Pablo comenzó a notar detalles, demasiados. Un día, mientras recogía unos papeles del suelo, encontró una pulsera envuelta en una tela. La reconoció al instante. Era la misma que la abuela describía cada vez que hablaba de su misteriosa salvadora. La doctora nocturna, esa mujer que nunca mostró su rostro, pero que había logrado lo imposible cuando todos la daban por muerta. Pablo sostuvo el objeto en la mano por largos minutos, mientras en su mente todo comenzaba a encajar. Linda no solo no era una impostora, era, posiblemente, la única persona capaz de devolverle algo más que estabilidad a su familia. Esa noche la buscó. «¿Dónde aprendiste acupuntura?». Ella, sin mirarlo, respondió: «En la vida». Él insistió. La abuela habló muchas veces de una mujer que la trató en secreto. Juraba que era un ángel disfrazado. Linda lo miró fijamente en silencio. «¿Qué quieres saber, Pablo? ¿Si soy una mentira o un milagro?». Él no respondió, pero en su mirada ya no había duda, solo admiración y un miedo silencioso de estar empezando a sentir algo que no entraba en ningún contrato. Los días siguientes fueron una guerra muda entre lo que fingían ser y lo que empezaban a sentir. Linda se movía por la mansión con pasos tranquilos, pero por dentro todo era un caos. Pablo la observaba con una atención que iba más allá de la curiosidad. Era como si buscara leer entre líneas, como si cada gesto de ella le revelara un secreto. Compartían cenas silenciosas, caminatas por el jardín, donde no se decían casi nada, pero el aire entre ellos estaba cargado, espeso, a punto de estallar, hasta que una noche, con la excusa de celebrar la recuperación de la abuela, Pablo organizó una cena solo para ellos dos. El comedor, enorme y vacío, parecía demasiado para una conversación que ninguno se atrevía a iniciar. «Brindemos», dijo él, alzando la copa. Linda dudó, pero lo imitó. El vino estaba frío, fuerte, casi como su mirada. «A las mentiras que nos salvan más que la verdad».
Ella arqueó una ceja, incómoda. ¿Eso fue un elogio o una amenaza? Pablo sonrió. Lo que tú quieras que sea. Después de unas copas, el ambiente se relajó. Rieron. Hablaron de cosas que nunca imaginó que compartiría con él. Su infancia, sus miedos, su necesidad de no volver a sentirse pequeña frente a nadie. Él escuchaba con atención real. Y en un momento, cuando la risa se apagó, sus rostros quedaron cerca, muy cerca. La tensión era innegable. Él la miró a los labios. Ella sostuvo la mirada, con un temblor en las manos que no lograba controlar. Estaban tan cerca que el aire parecía faltarle a los dos. Pero justo cuando Linda pensó que pasaría, Pablo se echó hacia atrás, rápido, frío, como si el momento lo hubiera quemado. Linda se levantó de golpe, molesta, herida, confundida. ¿Qué pasa? ¿No soy lo suficientemente buena para tu pureza millonaria? Pablo negó con la cabeza, pero no dijo nada. ¿O acaso eres impotente, Pablo? La pregunta quedó flotando, como una bofetada. Él apretó la mandíbula, contuvo la rabia. No digas cosas que no entiendes. Linda no se achicó. Entonces dime, ¿qué te frena? El silencio volvió tenso, agresivo. Él se puso de pie, pero esta vez fue él quien se acercó, muy cerca. No me frena el deseo, me frena el miedo, de que si esto deja de ser una farsa, me importes de verdad. Linda se quedó inmóvil. No esperaba esa respuesta, no sabía cómo digerirla. Solo sintió que su corazón, ese que había intentado blindar desde el día de la humillación, comenzaba a rendirse, pero no dijo nada. Porque a veces el silencio pesa más que cualquier declaración. La tensión entre ellos no se disipó después de esa noche. Al contrario, parecía que cada gesto cotidiano, cada roce al pasar por el pasillo, cada palabra durante el desayuno, cargaba más peso del necesario, y sin embargo, ambos se esforzaban por mantener la fachada. Pablo volvió a su postura distante, como si la confesión sobre sus miedos no hubiera salido jamás de su boca. Linda también levantó sus muros, aunque con grietas que no sabía cómo cerrar. Fue entonces cuando la abuela, más lúcida que nunca, pidió verlos a solas. Sentada en su mecedora junto a la ventana, los miró con ojos cansados, pero llenos de claridad. «Yo no estoy ciega, ni tonta», dijo con voz suave pero firme. «Ustedes juegan a fingir algo que ya no pueden ocultar». Pablo se tensó. Linda desvió la mirada. «Mi único deseo antes de irme es ver a mi nieto feliz. Y tú, niña, tú le diste algo que nadie más pudo». Linda quiso hablar, pero la abuela la interrumpió con un gesto. «No me importa de dónde vienes, me importa lo que haces, y tú salvaste mi vida». Pablo tomó la mano de su abuela en silencio. Ella volvió a mirar a Linda. «No eres mi nieta de mentira, eres la única digna de esta familia». El aire se volvió denso. Ninguno de los dos supo cómo responder, porque esas palabras, tan simples, los desarmaron más que cualquier pelea o contrato. Esa noche, Linda no pudo dormir. Caminó por la mansión como un fantasma, recordando cada palabra, cada gesto, cada silencio que se había acumulado como peso sobre su pecho. Y en medio de ese insomnio, algo dentro de ella hizo clic. Entró al baño principal, se miró en el espejo enorme que colgaba sobre el mármol blanco, y sin pensar demasiado tomó unas tijeras. Con manos temblorosas, comenzó a cortar su cabello. Cada mechón que caía era un símbolo de lo que ya no quería ser, de lo que estaba dispuesta a dejar atrás. No era solo un cambio de look, era un acto de renuncia, de ruptura, de declaración. Al terminar, respiró hondo, como si por fin pudiera llenar los pulmones después de años. Luego fue a su cuarto, sacó el contrato del cajón, lo miró unos segundos y lo arrojó a la chimenea. Las llamas lo devoraron sin piedad, mientras ella murmuraba, como si nadie la oyera: «No soy más una farsa». Cuando giró para marcharse, encontró a Pablo en la puerta. Había visto todo. Él caminó hasta la chimenea, sacó su copia del contrato del bolsillo interno del saco y lo arrojó también al fuego.
Tampoco yo quiero fingir más. Luego la miró, sin sonreír, sin dramatismo, solo con verdad. Tú no eres una mentira, Linda. Eres mi milagro. Esta vez no hubo palabras. Solo el crujido del papel quemándose y el calor compartido de una decisión que no tenía marcha atrás. A partir de ese momento, Linda sintió que algo verdaderamente había cambiado, no solo en la dinámica con Pablo, sino dentro de ella misma. Ya no se sentía una extraña en esa casa, tampoco una invitada de paso. Caminaba por los pasillos con otra postura, como si cada paso reafirmara su lugar. La abuela la buscaba constantemente para conversar, contarle historias del pasado, pedirle consejos. Los empleados comenzaron a mirarla distinto, con respeto. Incluso Natalia, aunque sin admitirlo, había dejado de lanzar ataques directos, pero la verdadera prueba vino cuando Linda decidió transformar la vieja biblioteca de la mansión en una sala de atención gratuita para mujeres sin recursos. ¿Estás segura de esto?, preguntó Pablo una noche al ver los catres y materiales médicos apilados. Sí, si me quedo aquí será bajo mis reglas. No vine solo a decorar tus fiestas. Él asintió, sin cuestionarla. No porque no tuviera dudas, sino porque ya entendía que nadie podía frenar lo que Linda había empezado. La noticia se filtró rápido en los círculos sociales. La prometida de Pablo López, una médica clandestina que atiende indigentes. Las críticas llovieron, los comentarios venenosos también, pero Linda no se inmutó. Cada mujer que entraba por esa puerta con dolor en los ojos y salía con esperanza, era su victoria personal. Una revancha silenciosa contra todos los que la subestimaron. El evento que selló su lugar definitivo ocurrió semanas después. La Fundación López organizó una gala en honor a la recuperación total de la abuela. Era la primera vez que Linda aparecería en público oficialmente como parte de la familia. Se vistió con un traje sencillo, sin ostentación, pero elegante. Su cabello, más corto, caía con naturalidad sobre sus hombros como un símbolo de renacimiento. Cuando llegó del brazo de Pablo, los flashes la cegaron por segundos. Varios rostros conocidos la observaban con esa mezcla de sorpresa y envidia mal disimulada. Elisa, desde una esquina, apretaba la copa con tanta fuerza que casi la rompe. Camila no apareció. Tal vez por vergüenza, tal vez por orden directa. Lo cierto es que esa noche, Linda no necesitó venganza. Solo caminó con dignidad. Durante el discurso de Pablo, él agradeció a todos, y luego hizo una pausa. Pero el verdadero motivo por el que hoy estamos aquí, con mi abuela viva, es gracias a una mujer que no solo salvó una vida, sino que nos enseñó a todos lo que significa el coraje. Linda, este no es un homenaje familiar, es una disculpa pública y un agradecimiento eterno. Todos aplaudieron. Pero ella solo miró a la abuela, que le guiñó un ojo desde su asiento. En ese instante entendió que ya no era la sombra de nadie, era su propia historia, su propio nombre, su propio futuro. A pesar del reconocimiento público, Linda sabía que las heridas verdaderas no se curan con discursos ni aplausos. Seguía sintiendo la necesidad de cerrar círculos, de enfrentar lo que aún la ataba a su pasado. Por eso, una mañana sin previo aviso, tomó un tren hacia su antiguo pueblo. Llevaba consigo solo una mochila, ropa cómoda y el rostro sereno de quien ya no huye. Caminó por las calles polvorientas que la vieron crecer. Recibió algunas miradas de sorpresa, otras de burla contenida. Pero no se detuvo. Fue directo a la pequeña casa donde aún vivía su madre. Una mujer ausente, crítica, que nunca creyó en ella. Tocó la puerta. Al abrirse, el rostro de la mujer reflejó una mezcla de enojo y asombro. «Ahora vienes a presumir». Linda respiró hondo. «No, vengo a decirte que ya no necesito tu aprobación, que sobreviví sin ti y que no guardo rencor». Su madre no respondió. Solo cerró la puerta con brusquedad. Linda sonrió.
Esa era la última cadena. Se giró y se fue sin mirar atrás. Al llegar a la estación, recibió un mensaje. La abuela quiere verte. Está delicada. Sin pensarlo dos veces, regresó a la ciudad. Cuando entró al cuarto, encontró a la anciana más frágil, pero con los ojos más vivos que nunca. No te vayas nunca más, niña. Esta casa, esta familia, ahora tiene sentido por ti. Linda se sentó a su lado, tomó su mano, y por primera vez sintió que pertenecía a algún lugar. Mientras tanto, Pablo comenzaba a enfrentarse a sus propios fantasmas. La presión por asumir el control total de los negocios, las expectativas familiares, y ahora el desafío de tener al lado a una mujer que no solo no le temía, sino que lo confrontaba con su propia vulnerabilidad. Una tarde, mientras ella organizaba cajas de medicamentos para su sala médica, él se acercó en silencio. ¿Cómo haces para mantenerte tan firme? Linda lo miró sin dejar de trabajar. Porque no tengo otra opción. Cuando nadie cree en ti, te toca convertirte en tu propia fe. Pablo se quedó en silencio. Luego, sin previo aviso, le tomó la mano. No como un gesto romántico, sino como quien busca sostenerse en medio de un vendaval. Quiero que sepas algo. Nunca te vi como una farsa, ni por un segundo. Linda asintió, pero no sonrió. Sabía que las palabras bonitas sin hechos eran solo adornos vacíos. Por eso, esa misma noche, le pidió algo inesperado. Quiero irme por un tiempo, a trabajar en el sur, donde me necesitan de verdad. Pablo se quedó quieto. ¿Me estás dejando? Ella negó. Estoy eligiéndome, y si tú me eliges también me vas a entender. Él no la detuvo, porque sabía que no se trataba de él, se trataba de ella, reconstruyéndose, y eso él no lo iba a impedir. Linda partió al sur con una maleta liviana y una convicción firme. No había marcha atrás. Llegó a un pequeño pueblo olvidado por el tiempo, donde los hospitales escaseaban y la esperanza era un lujo que pocos podían darse. Se instaló en una clínica improvisada, rodeada de madres solas, ancianos abandonados, niños desnutridos. Cada día comenzaba antes del amanecer y terminaba con el cuerpo agotado, pero el alma llena. No necesitaba reconocimiento, ni trajes caros, ni flashes. Solo necesitaba hacer lo que sabía, sanar. Los lugareños empezaron a llamarla Doctora Linda, con respeto y cariño. Algunos no sabían quién era, otros sí, y no les importaba. Allí no era la prometida de un millonario. Era una mujer que curaba con las manos, con la palabra justa, con la mirada firme. Dormía en una habitación con paredes descascaradas, comía arroz con lentejas y se bañaba con agua fría. Y aún así, nunca se sintió tan viva. En medio de esa rutina, muchas veces pensaba en Pablo, pero no con tristeza, sino con una paz nueva, madura, porque había entendido que no se trataba de huir de él, se trataba de encontrarse a ella misma. Y eso, por fin, estaba sucediendo. Un mes después, recibió una carta manuscrita. El sobre era simple, pero el trazo inconfundible. Pablo no decía vuelve, no decía te extraño, decía te admiro y te espero si es que decides volver, pero si no lo haces, seguirás siendo mi mayor orgullo. Linda leyó esas palabras sentada bajo un árbol, con los ojos húmedos pero sin lágrimas, porque no dolía. Era amor, pero sin cadenas, sin obligación, y eso era nuevo para ella. Decidió quedarse un poco más, no por rebeldía, sino por lealtad a su proceso. Mientras tanto, en la ciudad, los medios seguían hablando de la mujer que había puesto de cabeza al Imperio López. La abuela, aunque débil, seguía sonriendo cada vez que alguien mencionaba a su nieta adoptiva. Natalia, con renuencia, tuvo que aceptar que la casa era más silenciosa sin Linda, y Pablo solo trabajaba más, pero cada noche, al volver, dejaba una vela encendida junto al contrato quemado, como recordatorio de que no todo lo valioso debe conservarse en papeles.
A veces basta con esperar, sin forzar, porque cuando algo es real, regresa por sí solo. La decisión de regresar no fue un impulso ni una respuesta emocional. Fue un proceso lento, pausado, casi silencioso. Linda despertó una mañana cualquiera, con las manos adormecidas del trabajo físico, y sintió que su etapa en ese lugar había cumplido su propósito. Había sanado a otros, pero sobre todo se había sanado a sí misma. Empacó su ropa con calma, abrazó a cada paciente, dejó instrucciones para continuar el trabajo con una red local de médicas que había capacitado. «Volveré cuando me necesiten», dijo con firmeza. Nadie la retuvo, porque todos sabían que una mujer así no se detiene, solo cambia de dirección. Al llegar a la ciudad, no fue directo a la mansión. Se alojó en un departamento pequeño, con paredes claras y una terraza donde podía ver el cielo sin barrotes. Durante una semana entera, no llamó a Pablo. Necesitaba saber si podía respirar en ese mismo aire sin asfixiarse por recuerdos. Y descubrió que sí. Una tarde, mientras preparaba té, recibió un llamado de la abuela. «Niña, esta casa está muy fría sin tus pasos. ¿Cuándo piensas traer de vuelta tu luz?» Linda sonrió. No prometió nada, pero esa noche miró al cielo desde su terraza y por primera vez en mucho tiempo se sintió lista para volver. No por necesidad, por elección. El reencuentro con Pablo no fue dramático. No hubo besos llorando bajo la lluvia ni declaraciones apasionadas. Fue simple. Él tocó la puerta del departamento con una caja de cartón en las manos. «Traje tus cosas. Supuse que ya no las querías en la mansión». Ella lo invitó a pasar. Tomaron café. Hablaron de cosas cotidianas, el clima, los negocios, la clínica del sur, hasta que Pablo, con la mirada baja, dijo: «Cuando te fuiste, sentí que el mundo se detuvo, pero después entendí que estabas avanzando y que yo tenía que alcanzarte». Linda lo observó en silencio. «No te esperé por pena, te esperé por respeto». Ella respiró hondo. «Y yo no volví por nostalgia, volví porque ya no me siento incompleta». El silencio se instaló otra vez, pero no era incómodo. Era denso, profundo, necesario. Al irse, Pablo se detuvo en la puerta. «Sea lo que elijas ahora, solo quiero que sepas algo. Nunca te subestimé, pero tampoco supe cómo amarte sin querer controlarte». Linda lo miró con una mezcla de ternura y firmeza. «Pues aprende, porque esta vez quien pone las reglas soy yo». Él sonrió, sincero, y por primera vez pareció realmente aliviado. La vida después del reencuentro no fue un cuento de hadas, y Linda se aseguró de que no lo fuera. Volver a la rutina no significaba rendirse al pasado, sino redibujar sus propios límites. Aceptó colaborar con la Fundación López bajo sus condiciones. Proyectos sociales, clínicas móviles, campañas de salud pública, nada de cenas de gala ni poses para la prensa. Si Pablo la quería cerca, tenía que aceptar su esencia, no su imagen. Al principio fue un choque. Natalia se oponía, como siempre, alegando que esas actividades manchan el apellido, pero la abuela, firme en su silla de ruedas, sentenció una tarde frente a todos: «El apellido López se limpia cuando se ensucia con soberbia, no con servicio». Linda no sonrió. No necesitaba aplausos, solo trabajaba. Pablo la acompañaba a veces, otras no, y eso estaba bien. Cada uno tenía su espacio y por fin eso no dolía. Dormían en casas separadas, se veían cuando ambos querían. Ya no fingían roles. Eran dos adultos aprendiendo a caminar juntos sin pisarse. La libertad que Linda había exigido no era un capricho, era un acto de supervivencia. Y Pablo, aunque le costara, lo entendía cada vez mejor. Había aprendido a amar en silencio, sin jaulas. Una tarde, mientras organizaban una jornada de salud en un barrio olvidado, Linda encontró a una mujer llorando en una esquina. Tenía los ojos hinchados, el cuerpo encorvado y un niño pequeño abrazado a la pierna. Linda se agachó a su nivel, le ofreció agua, una manta,
Y sobre todo, tiempo. Escuchó su historia sin interrumpir. Había sido echada de su casa por reclamar maltratos. Nadie le creía, nadie la ayudaba. Linda la abrazó. No dijo frases hechas, solo estuvo ahí. Al final del día, Pablo se le acercó. Te vi con esa mujer. No sé cómo haces para contener tanto dolor sin romperte. Linda lo miró cansada pero firme. Porque me rompí muchas veces, pero aprendí a recoger los pedazos sola, y ahora sé usarlos como herramientas, no como cicatrices. Pablo bajó la cabeza emocionado. Yo te admiro. No sé si puedo ser como tú. Ella lo corrigió con suavidad. No quiero que seas como yo, solo que seas tú, sin miedo. Fue la primera vez que Pablo entendió que amar a Linda no era salvarla, era caminar a su lado, aunque a veces ella avanzara más rápido. Y estaba dispuesto a hacerlo, paso a paso, sin prisa, sin atajos. Pero no todos aceptaban el crecimiento de Linda con la misma madurez. Elisa, la socialité humillada en aquella gala, reapareció como una sombra rencorosa. Esta vez no con ataques directos, sino con rumores, filtraciones y susurros en eventos de sociedad. ¿De verdad confían en alguien que curaba en barrios marginales sin licencia médica? Murmuraba entre copas, sabiendo exactamente dónde golpear. Natalia, aunque menos hostil, no se esforzaba por detenerla. Incluso insinuó en una entrevista que algunas personas se aprovechan del dolor ajeno para ganar fama. Cuando Linda leyó esas declaraciones, no se molestó. No había tiempo para eso, pero Pablo sí. Fue la primera vez que lo vio verdaderamente enfadado por ella. No tienen derecho. No después de todo lo que hiciste por esta familia. Linda lo detuvo con un gesto. Déjalas hablar. A los débiles les molesta lo que no pueden controlar. Pablo comprendió que ella no necesitaba defensa, sino respeto por su forma de actuar. Aún así, al día siguiente, durante una reunión pública de la fundación, él tomó la palabra sin previo aviso. Quiero dejar algo claro. La doctora Linda no necesita que yo la respalde. Ella nos respalda a todos, desde el primer día. Si alguien tiene dudas sobre su valor, que intente hacer la mitad de lo que ella ha hecho. El aplauso fue inmediato. Natalia bajó la vista. Elisa abandonó la sala. Linda solo cruzó los brazos, respiró profundo y continuó su trabajo. Porque ese era su verdadero poder, nunca buscar el protagonismo, pero nunca desaparecer. Con el paso del tiempo, la relación entre Pablo y Linda dejó de ser un secreto a medias. Ya no se escondían, pero tampoco posaban para revistas ni fingían perfección. Eran pareja, sí, pero una construida desde la elección consciente, no desde la necesidad. Vivían en departamentos separados, se visitaban, se reían, discutían, tenían días buenos y días caóticos, pero sobre todo se respetaban. Un viernes por la noche, mientras cenaban en casa de Linda, arroz, ensalada y vino barato, él le tomó la mano y dijo, «Nunca pensé que una vida así me haría feliz». Linda sonrió, pero no de esas sonrisas vacías. Fue una mueca sincera, casi tímida. Yo tampoco. Siempre pensé que el amor era algo que dolía, algo que venía con sacrificios y renuncias. Pablo entrelazó sus dedos con los de ella. Quizás lo es, pero contigo aprendí que amar también puede ser tranquilo, como esta cena, como este silencio. Linda levantó la copa. Brindemos entonces, no por el amor perfecto, sino por el real. Y chocaron las copas, sin promesas eternas, pero con la certeza de que al menos esa noche estaban exactamente donde querían estar, sin máscaras, sin contratos, solo ellos. Una mañana cualquiera, Linda fue invitada a dar una charla en una universidad de medicina alternativa. Dudó, no por inseguridad, sino porque no se consideraba ejemplo de nada. Pablo insistió. Tu historia puede cambiar la vida de muchas mujeres. Así que aceptó. Frente a un auditorio lleno, relató su experiencia sin adornos.
Habló de la humillación, de la mentira que la salvó, del amor que no nació del romance, sino del respeto. Al terminar, una estudiante se acercó con lágrimas en los ojos. Gracias. Creí que era débil por querer empezar de nuevo a los 40. Linda la abrazó. Nunca es tarde si es tu momento. Esa frase se volvió viral cuando alguien la grabó y la subió a redes. En días, miles de mujeres comentaban, compartían, lloraban. Algunas incluso viajaban solo para conocer la clínica donde atendía. La sala de espera se llenó de historias rotas buscando pegamento. Linda no se sentía gurú ni salvadora. Solo hacía lo que siempre supo hacer: escuchar, curar, acompañar. Pero algo sí había cambiado. Ahora su voz tenía peso. No porque lo buscó, sino porque lo ganó a pulso, a sangre, a lágrimas tragadas en silencio. Y eso no se le podía arrebatar. En paralelo, Camila intentó reaparecer. Llamó, envió flores. Un día incluso se presentó en la puerta de la clínica, llorando. No supe lo que hacía, tenía envidia, sentía que todo te lo daban a ti. Linda no la abrazó, no la insultó, solo escuchó. No me lo dieron. Me lo gané, Camila, con heridas que tú misma abriste. Camila intentó justificarse, culpó a la madre ausente, al padre ausente, al mundo. Pero Linda ya no era aquella joven que se derrumbaba por una traición. No vine a pedirte perdón, insistió Camila. Solo quiero que me des una oportunidad para enmendar. Linda la miró largo. No necesito venganza, pero tampoco necesito tu presencia. Camila bajó la cabeza derrotada. Entonces me voy. Haz lo que quieras, pero hazlo lejos de mí. Cerró la puerta sin rabia, sin dramatismo, solo con una paz nueva que dolía menos que cualquier revancha. Porque el perdón, entendió Linda, no era volver a abrazar, era soltar sin que te temblara el pulso. Y eso, al fin, lo había aprendido. La relación con la familia López también había mutado. Natalia, aunque seguía siendo orgullosa, había suavizado su actitud. Una tarde, mientras organizaban una reunión médica en la mansión, la abordó en la cocina. ¿Sabes? Pensé que vendrías a destruir todo, y al final reconstruiste más que cualquiera de nosotros. Linda no respondió con palabras. Solo sirvió 2 tazas de café y le pasó una. Ese fue su acuerdo tácito. No habría amistad, pero sí respeto. La abuela, por otro lado, se había vuelto su cómplice incondicional. La llamaba mi hija elegida, y no perdía oportunidad para recordarle cuánto la admiraba. En una de esas conversaciones le confesó algo que nunca había contado. Pablo no es fuerte por sí mismo. Es fuerte porque tú lo obligaste a enfrentarse a él. Antes solo obedecía. Ahora decide. Linda se quedó en silencio, tocada. No por el halago, sino por la claridad con la que esa anciana veía las cosas. Y entendió, por fin, que el verdadero cambio no había sido solo en ella, sino en todos los que la rodeaban. Porque cuando una mujer se levanta, el mundo entero se acomoda de otra manera, y eso ya nadie lo podía negar. Una noche, mientras Linda revisaba informes en su departamento, Pablo apareció sin avisar. Llevaba una caja de madera, pequeña. No es un anillo, no te asustes, bromeó. Ella arqueó una ceja divertida. Dentro de la caja había 2 boletos de avión, una guía de voluntariado internacional y una nota que decía: elegí contigo, ahora elige tú. Linda lo miró sin entender del todo. Hay una campaña médica en Perú. Se necesitan manos, pero no quiero ir si tú no vas. Ella se recostó en el respaldo de la silla, cruzó los brazos y lo observó largo rato. ¿De verdad dejarías todo esto por algo que no tiene glamour ni garantías? Pablo se encogió de hombros. Ya tuve de sobra de todo eso. Quiero cosas que me muevan, y tú me mueves. Linda no dijo que sí, ni que no. Solo se levantó, tomó la caja y la guardó. Te respondo mañana. Esa noche no durmió, no por dudas, sino por emoción.
porque por primera vez alguien no la empujaba ni la arrastraba, solo la invitaba a caminar juntos. Y esa posibilidad era lo más cercano al amor que siempre había soñado. A la mañana siguiente, Linda se levantó temprano, se preparó un café fuerte y salió a caminar por la ciudad. Necesitaba pensarlo con claridad, lejos de pantallas, lejos de expectativas. Caminó por calles que ya conocía, pero que ahora le parecían nuevas, como si su mente se hubiese liberado de un peso invisible. Se detuvo frente a un mural que decía: «La libertad no es huir, es elegir con quién volar». Sonrió. No necesitaba más señales. Al volver encontró a Pablo esperándola en la terraza, aún con la incertidumbre en el rostro. «¿Y bien?», preguntó él, sin atreverse a sonar entusiasta. Linda dejó las llaves sobre la mesa, se sirvió otro café y lo miró con la calma de quien ya no tiene miedo. «Vamos, pero no como pareja. Vamos como dos adultos que deciden construir desde lo que son, no desde lo que el mundo espera». Pablo no respondió, solo asintió, porque entendía que ese «vamos» valía más que cualquier «te amo» apresurado. Era un pacto de respeto, de acompañamiento, de verdad. En las siguientes semanas organizaron lo necesario. Cerraron la clínica temporalmente, pusieron en marcha la coordinación con la fundación y finalmente partieron. Llegar a Perú fue como comenzar otra vida. Estaban en una región montañosa, con caminos de tierra y casas de adobe. Las jornadas eran largas, las condiciones precarias, pero la gratitud de la gente no tenía precio. Linda volvía a sentirse útil, conectada, plena. Pablo, por su parte, parecía otro hombre. No llevaba trajes ni reloj caro, sudaba, se ensuciaba las manos, aprendía a improvisar. Una noche, mientras compartían una sopa con las enfermeras locales, él la miró de reojo. «¿Sabes? Nunca pensé que lavaría jeringas a mano ni dormiría en una colchoneta. Y sería feliz». Linda rió bajito. «Yo nunca pensé que dejaría de huir». Y en ese cruce de miradas, sin fuegos artificiales ni besos cinematográficos, algo se consolidó. No necesitaban más etiquetas, no eran novios, ni esposos, ni salvadores mutuos, eran compañeros, testigos del proceso del otro, y eso bastaba. Porque a veces el amor más fuerte no se grita, ni se presume, solo se vive con los pies en la tierra y el corazón en paz. El regreso a casa, meses después, fue silencioso. Sin cámaras, sin recibimientos grandiosos, solo dos personas cansadas pero plenas, con mochilas llenas de historias y corazones que ya no necesitaban validación. Linda reabrió su clínica con una ceremonia íntima, rodeada de las mujeres que alguna vez atendió en silencio. Ningún periodista fue invitado, ninguna alfombra roja, solo aplausos reales, de esos que no se compran. Pablo, por su parte, retomó algunos asuntos de la empresa, pero con un enfoque distinto. Menos presencia en la prensa, más presencia en los proyectos sociales. Había cambiado, todos lo notaban. Su mirada, antes dura y calculadora, ahora se llenaba de humanidad. Una tarde, durante una revisión de informes, Natalia se le acercó. «¿Sabes que ahora mamá dice que confía más en Linda que en nosotros?» Pablo sonrió. «Y tiene razón». Natalia suspiró. «Nunca pensé decir esto, pero gracias por no escucharme cuando te dije que ella era un error». Él no respondió, porque sabía que ya no hacía falta defenderla. Linda hablaba con sus actos, con su constancia, con su coherencia, y eso ningún apellido podía igualar. Una noche cualquiera, ya en su departamento, Linda sacó una caja antigua que había guardado durante años. Dentro, fotografías rotas, cartas nunca enviadas, pequeños objetos que alguna vez representaron momentos de dolor. Uno por uno, los fue mirando, tocando, despidiendo. No lloró. Solo respiró hondo y dejó que cada recuerdo saliera de su cuerpo como humo. Al final, solo quedó una foto. Ella, de pequeña, abrazando a su abuela materna,
la única que alguna vez creyó en ella. Colocó la imagen en un portarretratos sencillo y la dejó sobre su mesa de noche. Era el símbolo de su origen, no de su tristeza. Cerró la caja, la guardó al fondo del armario y al girarse encontró a Pablo en el umbral de la puerta observándola en silencio. ¿Te vas a dormir?, preguntó él. Linda asintió. Sí, pero esta vez sin peso en el pecho. Pablo entró, se sentó junto a ella y no dijo nada. No hacía falta, porque cuando el alma encuentra su equilibrio, el silencio también se vuelve hogar. Y Linda, por fin, tenía uno. No de paredes ni títulos. Uno interno. Uno que nadie podría derrumbar. Pasaron los meses. La vida se volvió rutina, pero de esa rutina sana que no desgasta, sino que estabiliza. Linda seguía con su trabajo médico, y Pablo alternaba sus funciones empresariales con visitas constantes a proyectos comunitarios. Se habían convertido, sin quererlo, en una pareja admirada, no por el lujo o el poder, sino por la forma discreta en que se apoyaban. Una tarde, durante una reunión con otras profesionales de la salud, alguien le preguntó a Linda: ¿cómo hiciste para llegar hasta aquí sin perderte en el camino? Ella respondió sin titubeos: me perdí muchas veces, pero aprendí a encontrarme sin depender de nadie. La frase, sencilla pero cargada de verdad, fue replicada en redes, en medios, en charlas motivacionales. Pero ella no buscaba ser ícono, solo quería ser coherente. Pablo respetaba eso. Sabía que Linda no quería vitrinas, sino impacto real. Por eso, cada vez que alguien le sugería que la mostraran más en eventos, él respondía lo mismo: ella no necesita cámaras. Ella transforma en silencio. Y así, sin darse cuenta, Linda se había convertido en el eje moral de una familia que antes la había despreciado. No por imposición, sino por mérito. Y eso, ni Camila, ni Elisa, ni Natalia pudieron revertir. El día que la abuela falleció, la casa entera quedó en silencio. Fue un domingo gris, de esos que parecen presagiar despedidas. Linda estaba con ella, tomándole la mano, cuando soltó el último suspiro. No hubo dramatismo, solo una paz profunda que invadió la habitación. Pablo entró poco después, se arrodilló junto al lecho y lloró en silencio. Linda no dijo nada, le acarició el hombro y permanecieron así, unidos por la pérdida. El funeral fue discreto, como la abuela hubiera querido, sin prensa, sin exhibiciones, solo los cercanos. Al final de la ceremonia, Linda se acercó al ataúd, colocó sobre él un pequeño ramo de lavanda, la flor que la abuela decía que le traía calma, y susurró: «Gracias por creer en mí antes que yo misma». Nadie oyó esas palabras, pero todos vieron el gesto. Fue el cierre de un ciclo, el fin de una etapa que la había moldeado con dolor, con amor y con coraje. Esa noche, al volver a casa, Linda encendió una vela en la ventana, no para la abuela, que ya descansaba, sino para ella misma. Era su manera de recordar que, aunque la oscuridad vuelva, siempre habría una llama encendida dentro de ella, una que nadie más podía apagar. Después del funeral, Linda decidió tomarse un tiempo, no para alejarse, sino para pausar. Volvió a su consultorio, sí, pero redujo horas. Dedicó más tiempo a escribir, algo que había postergado durante años. Empezó a registrar sus experiencias en un cuaderno grueso, sin pensar en publicar, sin buscar aprobación. Solo escribía, como una forma de entender todo lo vivido. Una mañana, mientras anotaba una frase sobre el silencio como respuesta, Pablo se acercó con un sobre en la mano. Me ofrecieron una cátedra temporal en la universidad. Medicina social. Linda levantó la vista. ¿Y vas a aceptarla? Pablo se encogió de hombros. No lo sé. Quería saber qué opinas tú. Ella cerró el cuaderno. Si lo haces por mí, no. Pero si lo haces por ti, ve. Y en ese momento, Pablo comprendió algo esencial. Linda no era una mujer que amaba desde la necesidad, sino desde la libertad. Ella no lo ataba,
Lo empujaba, lo cuestionaba, lo acompañaba, pero no lo contenía. Y eso para él era nuevo, hermoso y aterrador al mismo tiempo. Esa tarde, Linda visitó a su vieja amiga Clara, la única que había estado a su lado cuando todo se derrumbaba. Charlaron por horas, rieron, compartieron recuerdos dolorosos sin llorar. «Siempre supe que ibas a lograrlo», le dijo Clara mientras le servía café. «Yo no», respondió Linda con sinceridad. «Por mucho tiempo creí que mi destino era aguantar, no cambiar». Clara le tocó la mano. «Pero lo cambiaste, y sin traicionarte». Fue en ese momento que Linda se permitió una pequeña reflexión. El verdadero triunfo no había sido quedarse con Pablo, ni ganarse el respeto de la familia, ni convertirse en referente. Su mayor victoria había sido recuperar su propia voz, esa que había callado tantos años por miedo, por vergüenza, por costumbre. Ahora la usaba sin temblar, en charlas, en decisiones, en afectos, y sobre todo en el silencio que ya no le pesaba, porque había dejado de ser una mujer a la sombra de otros para convertirse en su propia guía, sin manual, sin permiso, sin miedo. Con el paso del tiempo, Linda comenzó a recibir invitaciones de distintas partes del país. Universidades, congresos, asociaciones de mujeres. Todas querían escuchar su historia, pero ella era selectiva. Solo aceptaba cuando sentía que tenía algo real que decir, no cuando querían usarla como símbolo de superación. Un día, en una conferencia frente a un grupo de mujeres mayores, una de ellas se levantó y preguntó: «¿Cómo se empieza de nuevo a los 60, cuando todo parece tarde?». Linda caminó hasta ella, la tomó de la mano y dijo: «Se empieza el día que dejas de pedir permiso para vivir como quieres». La sala estalló en aplausos, pero ella no se dejó llevar por la emoción. Sabía que cada palabra debía nacer de su verdad, no de frases preparadas. Al terminar, varias asistentes se acercaron para agradecerle. Una de ellas, con lágrimas en los ojos, le susurró: «Hoy decidí dejar a mi esposo. Llevo 40 años soportando». Linda la abrazó. No dijo felicidades, no dijo lo lograrás. Solo la sostuvo en silencio, porque a veces lo más valiente no es gritar libertad, sino caminar hacia ella paso a paso, aún temblando. Esa noche, mientras volvía a casa en taxi, Linda recibió un mensaje de Pablo: «Estoy en el mirador». «Ven si quieres». No respondió. Solo pidió al conductor que cambiara de rumbo. Cuando llegó, lo encontró sentado en el capó del coche, mirando las luces de la ciudad. «Hace años vine aquí con Camila. Me sentí vacío. Hoy estoy contigo y no necesito nada más». Linda se sentó a su lado. «No soy un premio, Pablo». Él la miró serio. «Lo sé. Eres una decisión. Todos los días». Ella apoyó la cabeza en su hombro. No había necesidad de más palabras. Porque cuando dos personas eligen quedarse sin presión, sin obligación, el amor deja de ser un contrato y se convierte en un acto consciente. Y esa era la forma en que ella podía amar ahora. No desde la carencia, sino desde la plenitud. Había costado llegar ahí. Años, lágrimas, rupturas. Pero ahora entendía que su valor nunca dependió de ser elegida, sino de haberse elegido primero a sí misma. Una tarde cualquiera, mientras ordenaba papeles viejos en su consultorio, Linda encontró la copia amarillenta del contrato original que había firmado con Pablo aquel día en la fiesta. Estaba arrugada, olvidada entre carpetas que ya no usaba. La sostuvo entre las manos por un largo rato, no por nostalgia, sino por contraste. Recordó cómo había temblado al firmarlo, cómo había sentido que se vendía a una mentira para no derrumbarse. Y ahora, años después, ahí estaba, con una vida que no solo había reconstruido, sino creado desde cero. Lo rompió en pedazos lentamente, y luego escribió una frase en su cuaderno de notas: «Fui una mentira para otros, pero siempre fui mi verdad para mí misma».
Cerró el cuaderno con firmeza. No necesitaba más pruebas, no necesitaba mostrar nada. Su existencia ya era su declaración. Y eso, después de tanto, era suficiente. Esa noche, decidió hacer algo simbólico. Fue hasta la mansión López por primera vez en semanas. No avisó, no llevó flores. Solo caminó hasta el jardín donde tantas veces se había sentido invisible. Allí, enterró los restos del contrato bajo el rosal más antiguo, ese que la abuela solía cuidar. Mientras cubría la tierra murmuró: «Aquí termina todo lo que me hizo dudar de mí». Se quedó en silencio unos minutos, respirando el olor a tierra húmeda y a rosas abiertas. Luego se giró y vio a Pablo observándola desde la galería, con las manos en los bolsillos y una sonrisa tranquila. «¿Es un entierro o una resurrección?», preguntó sin acercarse. Linda respondió sin titubear: «Las dos cosas», y se marchó sin más, porque había aprendido que no todas las escenas necesitaban ser compartidas. Algunas batallas se libran y se ganan en absoluta soledad. A partir de aquel día, Linda empezó a vivir con más ligereza. No porque la vida se volviera fácil, sino porque ya no cargaba con el peso de demostrar nada. Sus días eran simples: consultas, talleres, caminatas al atardecer, cenas tranquilas. Un sábado por la mañana, mientras preparaba pan casero, recibió una llamada inesperada. Era una editorial. Habían leído sus textos compartidos en redes y querían proponerle un libro. Linda dudó. No era escritora, no se sentía preparada. Pero la editora insistió: «Queremos que las mujeres lean algo que no las victimice, que no las enaltezca falsamente, sino que las muestre reales, como tú». Aceptó, con una condición: el libro no llevaría su rostro en la portada, ni una historia romántica como gancho. Solo palabras honestas. El proyecto tomó forma, lento pero constante. Pablo la apoyó desde el silencio. No le pidió leer nada. Solo se encargaba de prepararle té y recordarle que descansara. Y cuando por fin lo terminó, Linda no lloró. Solo sostuvo el manuscrito entre las manos y dijo en voz baja: «Esto no es un libro. Es la prueba de que sobreviví a mí misma». La publicación fue un éxito inesperado, no por cifras millonarias, sino por el impacto real. Mujeres de todas las edades le escribían, agradecían, contaban sus propias historias. Algunas, incluso, la visitaban solo para decirle: «Me diste permiso de volver a empezar». Un día, en una feria de libros, una joven se le acercó temblando. «Mi mamá te leyó antes de atreverse a dejar a mi papá. Hoy vive con nosotras, tranquila. Gracias por salvarla». Linda la abrazó sin palabras, porque entendía que no era ella quien salvaba a nadie. Solo contaba lo suyo, y eso ya era suficiente. Pablo la observaba desde un rincón, orgulloso, sin intervenir. Sabía que ese era su lugar, a su lado, pero sin eclipsarla. Al volver a casa, ella dejó el libro sobre la mesa, junto al cuaderno donde todo había comenzado. Y por primera vez pensó que tal vez su historia no había sido una casualidad, ni un error. Había sido exactamente lo que necesitaba para renacer. Aunque doliera, aunque costara, aunque nadie más creyera en ella al principio, porque ahora no necesitaba que creyeran, se bastaba sola. Con el tiempo, Linda y Pablo decidieron mudarse a una casa más pequeña, en un barrio tranquilo, lejos del ruido y del apellido López. No fue una huida, fue una elección consciente de construir algo que tuviera su propia identidad, sin herencias, sin pasados impuestos, una casa con jardín, con paredes claras y una cocina donde cabían risas y silencios. No firmaron papeles nuevos, no celebraron una boda. Para ellos, el compromiso no venía de un documento, sino de la decisión diaria de estar ahí, el uno para el otro, sin obligación. Una noche, mientras compartían una cena sencilla, Pablo levantó la copa de vino y dijo: «No tengo un anillo, ni votos escritos, pero si esto fuera una propuesta, solo diría que quiero envejecer a tu ritmo,
no delante ni detrás. Linda sonrió, sin lágrimas, sin aspavientos. Entonces quédate, pero recuerda, yo camino lento, pero siempre avanzo. Brindaron sin testigos, porque la historia que vivían ya no necesitaba ser contada, solo vivida. Un día, mientras ordenaba libros viejos en su nueva casa, Linda encontró una carta sin abrir. No tenía remitente, pero reconoció la caligrafía de su madre. Dudó, podía ignorarla, quemarla, pero eligió leerla. Era una disculpa torpe, llena de vacíos, pero también de arrepentimiento. No supe amarte como merecías. No sabía amar en absoluto. Al terminarla, Linda se quedó sentada largo rato, con la carta en el regazo. No sintió rabia ni alivio, solo una especie de cierre. No respondió, no llamó, solo guardó la carta en una caja de recuerdos, no como homenaje, sino como constancia de que incluso lo más roto puede buscar redención. Esa noche, mientras Pablo leía en la sala, ella lo abrazó por detrás y susurró, «Gracias por no querer salvarme nunca». Él cerró el libro y le tomó la mano. «Solo quería verte volar, aunque fuera lejos de mí». Linda lo miró tranquila, pero al final volamos juntos, sin jaulas. Y ahí, en ese instante, supieron que no hacía falta decir más, porque a veces el amor más real no es el que promete, es el que permanece. La historia de Linda empezó a tomar un rumbo que jamás imaginó. No solo era médica, compañera, escritora, ahora también era mentora. Varios centros de atención para mujeres en situación de vulnerabilidad comenzaron a replicar su modelo de clínica comunitaria, y sin planearlo, Linda se convirtió en el rostro de una red que daba apoyo donde el sistema fallaba. Viajaba poco, pero elegía bien cada lugar, siempre con la premisa de escuchar antes de hablar. Nunca llegó a creerse líder. Solo era una mujer que sabía lo que era empezar desde el fondo. Pablo, mientras tanto, se mantenía en segundo plano, acompañando, gestionando, apoyando con logística, pero sin invadir su protagonismo. Una periodista le preguntó una vez si no le molestaba vivir a la sombra de su mujer. Él respondió con calma, «Yo no vivo en su sombra, vivo bajo su luz». La frase se viralizó, pero Pablo no buscaba atención, solo decía la verdad, porque ya no tenía la necesidad de competir ni de demostrar nada. Había aprendido que su fuerza no estaba en controlar, sino en sostener sin apretar. Un día, en una entrevista radial, le preguntaron a Linda, «¿Qué le dirías a la mujer que eras hace 10 años?» Ella tardó en responder. Luego, con voz firme, dijo, «Le diría que deje de mendigar amor donde solo hay migajas, que el verdadero amor propio empieza cuando dejas de negociar tu dignidad para no quedarte sola». El silencio en el estudio fue profundo. La locutora tragó saliva y apenas pudo seguir. Al salir, Linda caminó por la ciudad sin gafas oscuras, sin esconderse. Era reconocida, sí, pero ya no le pesaba, porque lo que la gente veía no era una celebridad, era una historia real, un testimonio vivo, una mujer que cayó, se rompió, se reconstruyó, y ahora caminaba con cicatrices visibles y la frente en alto. No necesitaba ocultar su pasado, al contrario, lo llevaba como una medalla, no de orgullo, sino de verdad. Y en ese camino, cada vez que una mujer se le acercaba para decirle «yo también», Linda entendía que no estaba sola. Nunca más. Una mañana cualquiera, mientras regaba las plantas del jardín, Linda recibió un paquete sin remitente. Al abrirlo, encontró una caja pequeña con un solo objeto dentro, el broche antiguo que había perdido en la noche de la fiesta, aquel en el que Camila la humilló frente a todos. Junto al broche, una nota escrita con tinta corrida. «Nunca fui tan valiente como tú, pero aprendí a admirarte». No había firma, no hacía falta. Linda sostuvo el broche con una mezcla de asombro y calma.
ya no era un símbolo de vergüenza. Ahora era un recordatorio de cuánto había caminado desde entonces. Lo guardó en una pequeña caja de madera, no por apego, sino por justicia, porque incluso lo que dolió merece su lugar. Esa tarde, al contárselo a Pablo, él le preguntó si pensaba perdonar a su hermana. Linda sonrió sin ironía. No necesito hacerlo. El perdón a veces es dejar de cargar con lo que ya no me pertenece. Pablo entendió, porque había aprendido que Linda no perdonaba por deber. Lo hacía cuando ya no le pesaba, y eso era más poderoso que cualquier reconciliación forzada. Tiempo después, Linda fue invitada a un evento internacional sobre mujeres líderes en transformación social. Compartió escenario con activistas, políticas, científicas, pero su discurso fue el más recordado. No por sus logros, sino por su sinceridad. Yo no cambié el mundo, cambié el mío, y eso fue suficiente para empezar. Al terminar, varias mujeres del público se pusieron de pie. No aplaudían una figura lejana, aplaudían a una de ellas, una que no nació sabiendo, que no tuvo todo resuelto, que no brilló siempre, pero que eligió seguir, aun cuando no había camino claro. Linda regresó a casa en silencio, con la agenda llena de propuestas, pero el alma en paz. Sabía que el reconocimiento no podía ser el motor, era solo una consecuencia, porque su verdadera victoria estaba ahí, en cada mujer que se levantaba un poco más firme, un poco más segura después de escucharla, no por magia, no por milagro, sino porque al ver a Linda veían reflejado su propio poder escondido, y eso era irreemplazable. Una tarde de domingo, mientras tomaban té en el porche de su casa, Pablo le preguntó algo que nunca antes se había atrevido a decir en voz alta. ¿Te hubiera gustado que todo fuera distinto? ¿Que no hubiera existido aquella fiesta, aquella mentira? Linda lo miró con ternura, con esa calma que solo se tiene cuando se ha pasado por el infierno y vuelto en paz. No, porque si no me hubieran roto, nunca me habría reconstruido así. Pablo asintió en silencio. Ella le tomó la mano y añadió, no quiero borrar lo que me dolió, quiero honrar lo que aprendí. Y esa fue la frase que quedó flotando en el aire mientras el sol bajaba. Ya no hablaban de futuro con ansiedad, ni del pasado con rencor. Vivían el presente con dignidad, y eso, en una sociedad que empuja a correr todo el tiempo, era una forma radical de resistencia. Días después, Linda organizó un encuentro íntimo en su clínica para celebrar el aniversario de la fundación del centro. No había cámaras, ni medios, solo mujeres reales, historias reales. En un momento, una señora mayor se levantó con voz temblorosa. Nunca pensé que una chica como tú, con tanta historia detrás, se iba a quedar aquí, ayudándonos. Linda se acercó, le tomó la mano y respondió, no me quedé, elegí estar, que es distinto. En esa frase estaba todo, porque Linda ya no era producto de la circunstancia, ni del azar, ni de la lástima. Era el resultado de cada elección que tomó, incluso en medio del dolor. Cuando volvió a casa esa noche, encontró a Pablo dormido en el sofá, con los lentes torcidos y un libro en el pecho. Se sentó a su lado, lo cubrió con una manta y lo observó largo rato, no como a un príncipe ni como un salvador, como a un compañero, uno que supo esperar sin exigir, acompañar sin dirigir, amar sin poseer. Y por eso ella se quedó, no por necesidad, sino porque esta vez era libre de hacerlo. Pasaron los años, la clínica creció, las mujeres que había ayudado fundaron sus propios espacios, y Linda pasó a ser conocida como la mujer que transformaba desde el silencio. No era un título oficial, era una forma de nombrarla cuando las palabras no alcanzaban. Un periodista quiso hacer una biografía sobre ella, y aunque al principio se negó, terminó aceptando con una condición: solo si también cuenta mis caídas. El libro fue un éxito, pero más que eso, fue un espejo.
En cada página, mujeres se encontraban con pedazos de sí mismas, y al cerrarlo, muchas decidían hacer ese primer movimiento, irse, quedarse, hablar, sanar, lo que fuera, pero moverse. Un día, durante una conferencia en otra ciudad, una adolescente se le acercó con una carta escrita a mano. Voy a escaparme esta noche de casa. Mi padrastro me golpea. Gracias por darme valor. Linda la detuvo, la abrazó, llamó a una red de apoyo, y cuando la chica fue puesta a salvo, pensó, si todo lo que viví fue solo para estar aquí, en este momento, valió la pena. Porque entendió que no siempre se necesita salvar el mundo. Y a veces basta con estar justo donde una vida está por romperse y evitarlo. De regreso en casa, en su habitación, Linda abrió su antiguo cuaderno de notas, ese que la había acompañado desde sus primeros días en la mansión. Releyó frases antiguas. No soy una mentira. No necesito que me elijan. El silencio también puede ser fuerza. Sonrió al ver cómo aquellas palabras, que en su momento fueron gritos ahogados, ahora eran testamento de su camino. Cerró el cuaderno, lo envolvió en tela y lo guardó en una caja de madera junto a otros objetos simbólicos. La pulsera caída, el recorte de prensa de la clínica, una carta que nunca envió a su madre y la última rosa seca del jardín de la abuela. No como un altar, sino como un recordatorio de que todo lo vivido tuvo sentido, incluso lo que dolió, especialmente eso, porque cada herida la obligó a mirar hacia adentro, a reconstruirse sin anestesia, a renacer con convicción. Y esa convicción ahora era su brújula. No importaba lo que viniera, ya sabía quién era, y nadie podía volver a arrebatarle eso. Nadie, nunca más. Una mañana de otoño, Linda se despertó más temprano de lo habitual. Abrió las ventanas, dejó que el aire frío entrara y se quedó unos minutos mirando el cielo despejado. Algo dentro de ella se movía, pero no era ansiedad, era calma. Bajó las escaleras descalza, preparó café y encendió la radio, donde sonaba una canción antigua. Pablo apareció minutos después, despeinado y con cara de sueño. ¿Qué haces despierta tan temprano? Ella lo miró con una sonrisa suave. Hoy quiero vivir lento. Pasaron la mañana sin apuros, sin planes. Cocinaron juntos, leyeron en silencio, y más tarde caminaron por el parque del barrio. Ningún lujo, ningún evento importante, solo tiempo compartido sin pretensión. En medio del paseo, Pablo se detuvo. ¿Sabes que hoy se cumplen exactamente 10 años desde aquella fiesta? Linda lo miró sorprendida. No lo había recordado. ¿Y qué se supone que debemos hacer? ¿Brindar por el escándalo? Pablo negó con la cabeza. Brindar porque no fue tu final, fue tu comienzo. Ella bajó la mirada. Sintió un leve temblor en el pecho, pero no de dolor, de gratitud, porque ya no era aquella joven rota intentando sobrevivir. Era una mujer plena, con cicatrices visibles pero de pie. Esa noche, al llegar a casa, Linda encontró una caja de regalos sobre la cama. No tenía moño ni tarjeta. Al abrirla, encontró una réplica del broche que había perdido aquella noche, pero renovado, más fuerte, más firme, con una piedra nueva en el centro. Era idéntico pero distinto, como ella. Pablo apareció en la puerta con las manos en los bolsillos. Lo mandé a rehacer, no porque me importe el objeto, sino porque pensé que te gustaría cerrar el ciclo con tu versión actual. Linda lo sostuvo entre los dedos, lo observó un instante y luego lo colocó sobre la repisa. Ya no necesito usarlo para recordar quién soy, pero sí para no olvidar quién fui. Pablo se acercó, la abrazó por la espalda y se quedaron así, en silencio, respirando juntos. No necesitaban palabras, porque ya lo habían dicho todo, porque ya lo habían sobrevivido todo. Porque después de una década de dolor, renuncias, mentiras, amor, reconstrucción y elección, lo único que quedaba era la paz, y esa no se regala, se conquista, paso a paso, herida a herida, verdad a verdad.
El invierno llegó con más calma que nunca. Linda decoró la casa con luces suaves, mantas cálidas y tazas de té siempre listas. Pablo pasaba más tiempo en casa, ayudando con los talleres de escritura que ella organizaba para mujeres que querían contar su historia. Era una idea sencilla, crear un espacio seguro donde otras pudieran hacer lo que ella había hecho años atrás con su cuaderno. Al principio llegaron pocas, con miedo, con vergüenza, pero con el tiempo el círculo creció, y lo que nació como una actividad discreta se volvió un refugio. Una noche, al cerrar la puerta después de una de esas sesiones, Linda se quedó sola en el salón vacío. Miró las sillas desordenadas, los cuadernos olvidados, las tazas de té a medio terminar, y sonrió, porque sabía que todo eso, aunque silencioso, era revolución, no con gritos ni con pancartas, con relatos, con presencia, con escucha. Esa era su forma de cambiar el mundo, ayudando a otras a narrarse a sí mismas, sin miedo. Pablo la encontró dormida en el sofá horas después, con un cuaderno abierto sobre el pecho. Lo tomó con cuidado, lo cerró y lo dejó sobre la mesa. En la portada una frase escrita a mano: mientras él mentía, yo construía. La leyó en silencio, tragando saliva. No por dolor, sino por respeto, porque sabía exactamente qué significaba. Linda no se había definido por él, ni por lo que vivieron, ni por los aplausos que llegaron después. Se definió en las noches de soledad, en las veces que dudó, en cada paso que dio sin que nadie la viera. La despertó con suavidad, y cuando ella abrió los ojos le susurró: gracias por no haber sido mi salvación, gracias por haber sido mi espejo. Linda, aún adormilada, le acarició el rostro. Y gracias a ti, por no tener miedo de verme completa. Y en ese cruce de miradas, con el silencio como lenguaje, entendieron que el amor verdadero no siempre empieza con pasión. A veces empieza cuando dejas de tener miedo de ti misma y alguien decide quedarse sin interrumpir tu vuelo. Los días pasaban sin grandes sobresaltos. No había giros dramáticos, ni explosiones emocionales, ni despedidas entre lágrimas. Solo la vida, simple y constante, con sus rutinas, sus pausas y sus pequeños momentos de plenitud. Linda atendía en la clínica por las mañanas, escribía por las tardes y compartía cenas tranquilas con Pablo por las noches. Los fines de semana se escapaban al campo o simplemente se quedaban en casa, leyendo en silencio. Un domingo cualquiera, mientras colgaban ropa en el patio, Pablo dijo: nunca imaginé que esto, tender ropa, tomar café, leer contigo, pudiera darme tanto sentido. Linda sonrió. Yo tampoco. Pensé que iba a necesitar un mundo entero para sentirme completa. Pero bastó con encontrarme. Y era cierto, porque ya no sentía que le faltara nada, ni reconocimiento, ni promesas, ni aprobación. Solo tenía lo que siempre había buscado sin saberlo: tranquilidad. Y esa, entendió, era la mayor forma de libertad. Una noche de verano, Linda caminó sola hasta el jardín. Llevaba en la mano una vela encendida y un pequeño cuaderno en blanco. Se sentó junto al rosal, donde había enterrado aquel viejo contrato años atrás. Respiró hondo, encendió la vela y abrió la primera página del cuaderno nuevo. No escribió nada, no aún, solo lo sostuvo sobre las piernas, dejando que el silencio hablara. Entonces, con voz baja, casi como una promesa, murmuró: ya no necesito empezar de nuevo, ahora solo necesito seguir. A lo lejos, Pablo la observaba desde la puerta. No dijo nada, no interrumpió, solo la miró, con el respeto de quien sabe que esa mujer frente al fuego no es una sobreviviente cualquiera, es una creadora de sí misma. Y cuando ella se levantó, apagó la vela con los dedos y volvió a entrar a casa, no lo hizo como símbolo de cierre. Lo hizo como quien sabe que por fin puede vivir sin miedo, porque después de todo, y de todos, había vuelto a casa, dentro de ella, y eso era todo lo que necesitaba. A la mañana siguiente,
Mientras el sol apenas despuntaba sobre el tejado, Linda se sirvió un café, salió al porche y se sentó en silencio. No había urgencia, ni llamadas pendientes, ni voces exigiendo su atención. Solo ella, su taza caliente y el sonido suave del viento moviendo las hojas. Se quedó ahí largo rato, con la mirada fija en el horizonte, sin pensar en nada concreto. Y entonces, sin planearlo, sin ensayarlo, sin necesidad de testigos, lo sintió. Un suspiro profundo que no venía del cuerpo, sino del alma. No era tristeza, no era alegría, era otra cosa. Una sensación nueva, limpia, poderosa. Era la certeza de que había llegado, no a un lugar físico, ni a una meta marcada por otros. Había llegado a sí misma, a su centro, a su verdad. Respiró hondo y, por primera vez en mucho tiempo, se permitió soltar todo, las expectativas, las etiquetas, los deberes, y solo existió, libre, serena, plena, con los pies descalzos, la espalda recta y el corazón liviano. Entonces, sin decir una palabra, cerró los ojos y sonrió, porque por fin pudo respirar.